tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, Yo venceré. por encima la tormenta, Yo venceré. por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera, Yo venceré. aunque el diablo no quiera, Yo venceré. aunque el diablo no quiera, Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. por encima de la prueba, Yo venceré. por encima la tormenta, Yo venceré. por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque el diablo no quiera, Yo venceré. aunque el diablo no quiera, Yo venceré. aunque el diablo no quiera, Yo venceré. yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Oh, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo. Yo venceré. Yo venceré, yo venceré, Yo venceré. Yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Que el Señor les bendiga. Grato es estar nuevamente otro domingo más reunidos para escuchar palabra del Señor y con un corazón presto, con un corazón atento, obediente a la palabra, con esa actitud correcta. Le invito a escudriñar la palabra que lleva por título El reto de un profeta, basado en Primera de Reyes, capítulo 18,
verso 17 al 19, para poder desarrollar la reflexión del día de hoy. Dice a la letra: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Señor, gracias. Gracias por la palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, y oro para que bajo la bendición y la unción del Espíritu Santo pueda desarrollar esta reflexión del día de hoy para la edificación de tu iglesia, para despertar nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, al tiempo en que nos ha tocado vivir, que sin duda, Señor, es parte del último tiempo, previo al arrebatamiento de tu iglesia. Por eso te damos la alabanza y creemos, Señor, que tú nos hables, nos edifiques y nos des alimento sólido en esta ocasión, como siempre lo haces con tu iglesia. Presto, Señor, estaremos con el oído de nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Han habido episodios en la historia del Antiguo Testamento en donde ha habido una evidente apostasía, es decir, en donde el pueblo de Dios ha negado la fe. El término apostasía aparece, al menos en el Nuevo Testamento, solo en 3 ocasiones. Mientras que en el Antiguo Testamento, como que esta semilla de la apostasía desaparece y reaparece. Es como que la semilla nunca se saca de raíz de la semilla de la apostasía, sino que solo se corta el césped de esta. Según el pensamiento bíblico, el concepto apostasía expresa un distanciamiento doctrinal y práctico de las verdades de Dios. Es importante saber que la apostasía, es decir, la negación de fe, se da dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Dios. Y es lo que vemos en reiteradas ocasiones. Específicamente en este cuadro que acabamos de leer, Israel pasaba por uno de los cuadros más oscuros de la historia, no solo en el aspecto político, económico, sino también espiritual. Habían dejado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por ir en pos de Baal y Acera. Por supuesto, encabezado por el rey Acab y su maléfica esposa Jezabel. La apostasía es una corriente espiritual que se aparta de la fe genuina, y que aparta de la fe genuina al pueblo para poder incorporar una fe, pero una fe errónea. Se aleja de la correcta doctrina para ir en pos de la imitación falsa. Sus enseñanzas y prácticas se consideran dentro del marco de la verdad, pero son mentiras. Podemos advertir que la apostasía es una forma, o en su forma, pero no es una esencia, no es su esencia, aparente, o tiene apariencia de cristiandad, o tiene apariencia de verdad, pero su esencia es falsa. Presume una actividad externa, pero carece de una vida correcta espiritual interna. Surge siempre desde el seno del pueblo de Dios. Aquí vemos a un desafiante profeta que convoca a un reto espectacular. Un hombre que, uno de los pocos que ha quedado y que no han doblado su rodilla ante la idolatría ni ante el adoctrinamiento falso que se llevaba a cabo en esos tiempos. Hay que agregar que en esos tiempos hubo matanzas por masas de profetas, de hombres que no doblegaron su convicción ante la aseveración monárquica
que con plena convicción estaban obligando a todo Israel a apartarse de la fe del Dios de Israel. Lo habían conseguido. Y Dios levanta a Elías. Pensemos en Elías, que había conversado con otro hombre de Dios, quien alimentaba de 50 en 50, dice la Biblia, en cuevas, y le daban pan y agua. Abdías arriesgó todo, este hombre que también le prestaba servicio al rey. Y se encuentra con Elías buscando agua, buscando hierba, porque la sequía era intensa. El juicio de Dios por boca de Elías era que no iba a haber lluvia si no fuere por orden del profeta. Y allí se encuentran. Y el recado del profeta Elías a través de Abdías al rey Acab era que pueda juntarse. Pensemos un momento. Ahí va la caravana real, se desplaza lentamente en el camino. Adelante, por detrás y por los lados van los soldados a caballo con sus coloridos vestidos y largas lanzas afiladas. Y de pronto se escucha una voz fuerte diciéndole: detente. Y comienza una conversación fuerte entre el rey y el profeta. El profeta se presenta delante del rey y el rey le dice, este rey malvado, uno de los peores reyes de Israel, le dice: tú eres el que turbas a Israel. Sin embargo, a lo que responde Elías, le dice: eres tú el que estás trastornando al rey. Dice a la letra en el versículo 1 del capítulo 18, dice: yo no he trastornado a la casa de Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Y le dice al rey el profeta: manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel. Es allí en donde se iba a disputar un gran combate entre la apostasía desafiante que ya había contaminado prácticamente a todo Israel. Habían levantado nuevos altares, habían levantado un nuevo sacerdocio, habían levantado una nueva doctrina, mientras que el altar del Señor estaba arruinado, solo y, por cierto, sin carácter, sin aspecto de altar. Al rey le parece bien. Entonces dice la Biblia en el versículo 20 que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas, a sus profetas, allí en el monte Carmelo. El desafío era el siguiente: el Dios que respondiese por fuego, dijo el profeta Elías, ese sea Dios. Entonces cada uno presenta su ofrenda, su holocausto, un animal grande. Elías prepara el de él para invocar a Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos, al Señor de los señores. Y por otra parte, todos los sacerdotes de Acera y también de Baal hacen lo suyo. Preparan el holocausto. Y comienza la exclamación. Los profetas de Acab llegan al lugar y en el momento de presentar el holocausto en forma solemne, con sus procesiones, cantando, lucen vestidos de colores brillantes los sacerdotes. Se dice que tenían sombreros de forma cónica para que se pudiesen ver más alto, simbolizando la autoridad espiritual que le daba Baal y que le daban a Acera. Ese sombrero les hacían sentir superiores e impotentes a cualquier otra religión. Allí estaban los religiosos que desfilaban. Se escucha el sonido de los tambores que se usaban en los sacrificios de Moloc.
el monte se va llenando de dignatarios, como por ejemplo la corte del rey, el rey y la misma Jezabel. Se ubican por un lado los profetas y comienzan las grandes plegarias, de alguna o de otra forma dirigiéndose a Baal. Ahí están, esta gente con ropajes extraños y que llevan grabado en sus trajes sacerdotales signos extraños, que Elías obviamente no los conocía, ni menos el significado. Desfilan al comienzo lentamente, entonando sus cánticos a su Dios. Ellos son los líderes religiosos que guiaban espiritualmente a Israel, una nación caída, descarriada y sin fe. Por cierto, el desafío no solo era a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera, sino que el reto del profeta era aún mayor, diciéndole al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle a él. Si Jehová es Dios, entonces síganle a él. Entonces, allí estaba toda la casta religiosa falsa que dirigía a Israel en el aspecto espiritual y también ayudaban a tomar decisiones al rey o a los reyes, incluyendo el rey y esposa. Los líderes religiosos presentes, patrocinados por la reina Jezabel y el rey que estaba muerto espiritualmente. Se comienza a observar de a poco de que no hay contesta por parte de sus dioses. Y me imagino que el profeta, con un rostro al comienzo indignado, porque había expectativa en Israel que Baal y Acera pudieran contestar, porque quienes se habían apartado de la fe no era Jezabel. Jezabel era una mujer impía, nunca conoció al Dios de Israel. Quienes se habían apartado de la fe de Dios era precisamente el pueblo. Y por eso es que me imagino al profeta con una cara indigna, no solamente ante el vocerío religioso de los sacerdotes, sino ante muchos israelitas que también clamaban en ese momento a Baal en conjunto a los sacerdotes, pidiendo que ellos mandasen fuego y que consumiese el holocausto. Eso sería el sello de la derrota del Dios de Israel y por ende la muerte asegurada del profeta. Todos esperaban que estos dioses contestaran por fuego. Allí estaba el profeta, allí estaban los sacerdotes falsos, allí estaba el pueblo y allí estaba el rey. Me imagino que el jefe de los sacerdotes de Baal se acerca para hacer su plegaria. Sus vestiduras son realmente llamativas e impresionantes. Caminan con dignidad de su rango jerárquico religioso. Cuando llegan al lugar y el momento de su oración, al discurso, explicándole a Baal que pudiese contestar de acuerdo a la situación. Pero cuando se termina, se escucha un gran aplauso de los profetas, dando voces que Baal era Dios. Pero de pronto queda todo en silencio. ¿Sabe por qué? Porque nada sucede. No hay respuesta. Su Dios no responde. Ahora les toca a los sacerdotes de Acera lo mismo, exactamente lo mismo. Y comienza a intensificarse la intercesión sacerdotal. Porque estos dioses que tenían hambre de sacrificios humanos, comienzan ellos a ofrendar sus propios cuerpos y su propia sangre. Dice la Biblia que comienzan a herirse, a hacerse autoheridas con cuchillos afilados, y la sangre chorreaba de los cuerpos, y gritaban con gran voz, refiriéndose a Baal y a Acera que le respondan. Pero en esta ocasión,
acera tampoco responde. El pueblo, la multitud de Israel, me imagino que comienzan a pensar. Todo al comienzo era alabanzas, cánticos y vocerío fuerte, pero al pasar el tiempo y las horas, además se escucha a un profeta Elías desafiante, porque las horas pasan y nada sucede. Entonces ahí entra en escena el hombre de Dios, burlándose de los dioses falsos y diciéndole, sabiendo que no iba a haber respuesta, bueno, si Baal es Dios, tendrá que estar ocupado en sus asuntos, gritarle más fuerte, o tal vez esté durmiendo, o va de camino. Y comienza a burlarse el profeta de Dios. Y la situación realmente se pone caótica. Termina el tiempo de estos falsos profetas para que pudiesen presentar fuego para que se queme su ofrenda. Nada aconteció. Y aquí viene lo que realmente impacta mi vida. Porque cuando está la apostasía frente a nuestras narices, ojos, es porque hay vidas espirituales que ya están descarriadas. Dice la Biblia que en el capítulo 18, Elías dice a todo el pueblo de Israel, acercaos a mí, porque Israel estaba descarriado, desviado de la verdad, mientras que Elías estaba en el centro de la verdad de Dios. Y Elías dice, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Luego restauró, o como hay una versión que dice, reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Yo quiero dirigirme a aquellos que me escuchan. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu altar delante del Señor? Hay características en donde la apostasía comienza a ser sembrada. Primero que nada, nos olvidamos del altar del Señor. Pero yo me refiero no a ese altar que como familia debiéramos levantar, sino a ese altar personal. Cuando somos celosos de la verdad y no de la religión. Cuando somos celosos de la palabra y no de lo que yo creo o pienso. Hay grandes diferencias. Los altares, pensemos, los altares de Baales, todos estaban adornados, todos estaban bellos y arreglados, mientras que el altar del Señor estaba prácticamente desmantelado, olvidado, arruinado. Y es ahí donde debemos poner cuidado, porque cuando tenemos tiempo para todo, cuando todo tiene cabida en nuestro corazón, no es nada de malo que trabajemos, por supuesto que no. No tiene nada de malo que estudiemos, por supuesto que no. Pero cuando dedicamos siempre cosas, o mejor dicho, cuando dedicamos siempre nuestro tiempo a lo que debe ser segundo y no a Dios, entonces allí hay dificultades para un crecimiento espiritual. Se carece de obediencia, se carece de conocimiento, porque no hay interés en lo de Dios. Y la verdad que uno de los desafíos del posmodernismo es ese. Un falso cristianismo dentro del cristianismo. Una falsa fe dentro de la fe. Una falsa enseñanza dentro de la verdadera enseñanza. Eso es, estimado hermano, apostasía. Elías tomó las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob y nuevamente edificó el altar en el nombre del Señor. Y esa oración sencilla ante el pueblo expectante, ante los profetas desalentados y ya sin fuerzas porque seguían sangrando. Ora de la siguiente forma y se dirige a Dios de la siguiente forma el profeta Elías. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, refiriéndose a Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo simplemente soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Dios, respóndeme.
para que este pueblo reconozca que tú, solo tú eres Señor y Dios, y que tú haces volver el corazón de tu pueblo. Hay que agregar que Elías, a su holocausto, a su ofrenda, obviamente puso las leñas y luego el cuerpo del animal sacrificado, pero alrededor hizo zanjas, y que puso alrededor de 45 litros por cada zanjas en 3 ocasiones. No había ninguna posibilidad que arda la leña, porque hasta chorreaba, dice la Biblia. Después de esta sencilla oración, la Biblia menciona que del cielo descendió fuego. Fue tan concentrado el fuego, fue tan fuerte la llama, que no solo consumió el holocausto, sino que encendió los maderos, quemó la tierra y, dice la Biblia, hasta lamió el agua que había. Con esa respuesta contundente, Dios le estaba diciendo no solo a Elías, sino a todo el pueblo y al rey descarriado. Le decía lo siguiente, porque Elías, al mencionar al Dios de Abraham, Abraham era un hombre de fe, pero luego menciona al Dios de Isaac. Isaac era el hombre nacido por la promesa. Y por último menciona a Jacob, refiriéndose al engañador, a un hombre engañador a quien Dios en su misericordia lo eligió para mostrar su gracia y su bondad. Al mencionar estos 3 patriarcas de fe, lo que está diciendo Elías al pueblo, y le está también diciendo a Dios en la oración, es que Dios es un Dios de promesas. Y Dios no retarda en cumplirlas. Dios no tarda en cumplir sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Una vez que hubo fuego, la reacción del pueblo fue inmediata. Dice todo el pueblo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Termino diciendo: ¿qué necesidades o qué necesidad tenemos como pueblo? Lo reitero, ¿qué necesidad como pueblo de Dios tenemos? Que Dios levante gente, hombres y mujeres como Elías, gente de convicción, con valentía y fidelidad a Dios en estos días de tanta superficialidad espiritual. Me pregunto, ¿será usted, seré yo? ¿Seremos nosotros los Elías de este tiempo? Cuando hay política en nuestro país que uno va viendo que puede cambiar de un momento a otro el escenario para aquellos que servimos a Cristo con libertad en nuestra amada nación. ¿Seremos nosotros? Solo una pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los valores de la sociedad moderna? ¿Y qué está haciendo al respecto entonces? Si lo identifica. Necesitamos gente de fe. Y para que haya gente de fe, necesitamos personas, hermanos, hermanas, creyentes, que amen o que amemos la palabra de Dios. Padre, gracias por esta reflexión. Señor, es un tiempo desafiante para la iglesia. Y para la iglesia de todos los tiempos, pero también en forma especial para este tiempo, en donde el desafío permanente es a nosotros los pastores de llevar la verdad ante quien sea, pero llevarla a cabalidad, predicarla como corresponde. Pero también el desafío, Señor, es para los líderes, para los padres, para nosotros padres. El desafío es para los jóvenes. Cuando el aborto sea aprobado en nuestra nación, ¿qué dicen nuestros jóvenes? El desafío es para todo el pueblo. Porque como padres necesitamos
sumergir a nuestros hijos en la verdad de tu palabra. Por eso te pido con todo mi corazón que nos ayudes, que envíes el Espíritu Santo y que podamos ser verdaderas personas con un carácter de Cristo en el momento de hablar, en el momento de predicar y en el momento de vivir. Pero lejos esté de nuestro corazón, Señor. Muy lejos esté de nuestro corazón desviarnos de la verdad, sino que tengamos discernimiento para poder ser como Elías y actuar como él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.